Sí, hola, buenos días. Bueno, en nombre del Ayuntamiento de Cáceres y de Aldealá, os doy la bienvenida a esta jornada sobre crecimiento y tecnología. Perdonad, pero estoy constipado y bueno, si no me llega mucho la voz, bueno, no me entiendo mucho de todas maneras. Quería dar las gracias a todos los asistentes. Bueno, gracias a Matías Linardi por habernos hecho hueco en ese periplo por tierras portuguesas y extremeñas. Gracias a Luciano California y a Intermedia Stream 6 por traer a nuestra ciudad, de aquí a Aldealá, a Matías, que sin duda bueno, pues es un símbolo, ¿no? de lo que debe ser una persona emprendedora e innovadora, ¿no? Tiene una trayectoria muy singular, por lo que ya lo comentará. Y bueno, como sabéis, estamos este año conmemorando el 10º aniversario de Aldealá, con ello pues inaugurando también una nueva etapa, ¿no? Que será la conexión de Aldealá en un hub de innovación, también un espacio de conexión. Y cuando nos ofrecieron la posibilidad de celebrar esta charla aquí en Aldealá, la verdad es que nosotros recibimos el más encantado, porque precisamente conecta o enlaza, digamos, con esa pretensión de que este espacio sea un espacio de conexión, un hub de innovación, desde el cual pues, las diferentes personas, empresas y entidades asentadas en el territorio, entre todos podamos generar proyectos de interés común. Seguimos perfectamente en ese sentido y bueno, pues muchísimas gracias y que disfrutes de la jornada. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. La verdad que estoy totalmente emocionado por este momento. Es la primera charla que organizamos desde Stream Sail. Es una propuesta que estamos haciendo con un equipo que hace mucho tiempo está en el Garage 2.0, desde su inicio, junto a otras empresas que están aquí. Y la verdad que verlos acá y ver la potencia que hay en esta sala, la potencia que hay en esta región y que me hayan abierto los brazos de esta manera, me enorgullece mucho. Así que bueno, primero gracias al Ayuntamiento, también muchas gracias a Fundesit que apoyó a esta iniciativa. Gracias a Matías que viajó 12.000 kilómetros para estar aquí. Esto estuvo planificado hace mucho tiempo. Bueno, y espero que lo disfruten porque realmente Matías tiene mucho para contar, mucho para enseñarnos y mucho para hablar de lo que se viene, el futuro, desde su experiencia y bueno, y a ver si podemos aprender un poco sobre esto que se viene. Así que le paso la palabra a Matías. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno. Muchas gracias, Lucho, por la introducción. Muchas gracias a la gente aquí. ¿Cómo están todos ustedes? Agradecido, contento de estar aquí. Vamos a comenzar. No sé si sabían ustedes que todos los que estamos aquí hoy presentes estamos quedando en la historia grande de la humanidad. No por estar precisamente en este evento, es por otro motivo que ahora vamos a conocer. Y para hacerlo vamos a tener que repasar las invenciones y la evolución justamente de la humanidad a lo largo del tiempo. Nos vamos a ir lo más atrás que se tiene registro, hace 2,5 millones de años, en la época paleolítica, en la edad de piedra, los hombres, tal vez, por primera vez, generaron su primera invención, algo que iba a cambiar la historia de la humanidad para siempre. Empezaron a dominar y se dieron cuenta que con piedras podían crear elementos cortantes para defenderse o para cazar. Tardaron, fíjense, 1 millón de años más después de ese descubrimiento, no para descubrir el fuego, pero sí para aprender a dominarlo, algo que también cambió la vida, inclusive la vida de nuestra actualmente. Pasó 1 millón de años en el 10.000 a.C., en el periodo neolítico, que descubrimos recién la agricultura y el arado, que nos permitió poder sacar más productividad de la tierra. 5.000 años después recién inventó la rueda, que cambió obviamente la historia de la movilidad para todos los seres humanos. Y fíjense también el tiempo que pasó recién ahora, hace poquito, dos siglos atrás, simplemente, con las revoluciones industriales, empezó a surgir la figura de la mecanización, que hoy derivaría en la robotización, de la que vamos a estar hablando también. En 1760, el primer telar mecánico. Poquito tiempo después, 2 décadas después, perdón, en realidad 100 años después, el primer motor a combustión, que revolucionó también el transporte y la actividad fabril. El descubrimiento de la energía eléctrica, la bombilla que hoy nos ilumina nuestros hogares, las empresas, nuestras calles. Y fíjense, si prestan atención, todo el tiempo que pasó
para estos 4, 5, 6 descubrimientos que cambiaron la historia para siempre de la humanidad. Y si nos vamos simplemente al siglo pasado, a mitad del siglo pasado nace la primera computadora, la primera gran computadora, ENIAC. Era una computadora que ocupaba prácticamente toda la sala de este auditorio. Solo 2 décadas después, y digo solo 2 décadas después, considerando el tiempo que transcurrió en la línea de tiempo que vimos antes, se crea el primer microprocesador, lo que permitió miniaturizar toda una computadora que ocupaba todo un salón a que hoy podamos tener en la palma de nuestra mano el poder computacional de lo que representaba esa computadora. Luego, en 1991, más reciente, nace la red de redes, la que nos conectó a todos con todos, y en 1994 se crea el primer smartphone. Como les dije, el poder de procesamiento en la palma de la mano de lo que antes ocupaba todo un salón. Y ya en la historia un poquito más reciente, ya no en la era digital, sino en la revolución digital y de la información, tenemos tecnologías como el Big Data, blockchain, la computación cuántica, etc. Todas tecnologías recientes, emergentes y que están transformando la vida de todos nosotros definitivamente. Entonces, millones de años, un par de dimensiones, miles de años, otro par de dimensiones. Lo que está sucediendo y por qué les digo que nosotros estamos creando una historia grande de la humanidad, es porque somos los únicos seres humanos y los últimos que habremos vivido en ambos mundos. El mundo completamente analógico, que nos trajo hasta acá, y el mundo digital. Cuando estaba creando esta presentación, y para dejar un poco más claro todavía el concepto de por qué, de la importancia y la relevancia de este momento, le pedí a una inteligencia artificial que creara una mujer con simplemente 4 atributos, muy sencillos. Una mujer de hace unos 20 años atrás, que estuviera hablando por teléfono, que estuviera vistiendo anteojos, o portando anteojos, y un reloj pulsera en su mano. Inmediatamente después, le pedí a la misma inteligencia artificial que creara otra imagen prácticamente igual. Simplemente le dije, crea una imagen más actual. ¿No? Y me creó esta imagen. Entonces, por definición, si comparamos ambas dos imágenes, creo que la única diferencia evidente es que esta mujer es un poco más joven. Yo no le pedí eso a la inteligencia artificial, le dije una mujer más actual, pero podría haberme traído a la misma mujer, pero vestiendo estos accesorios. Y si bien la definición es prácticamente idéntica, consideremos que esa primera persona, vamos a poner el nombre, que se llame Sonia, esta persona más actual, Sofía. Las dos personas están portando anteojos que les permiten ver mejor, las 2 personas están portando un reloj que les da la hora, y las 2 personas están hablando por teléfono. Sin embargo, Sofía, con sus anteojos inteligentes, puede tomar imágenes y video en alta calidad, puede estar conectada en cualquier lugar donde esté, accediendo a toda la información que está en Internet, puede traducir todo lo que sus ojos están viendo en cualquier idioma, en tiempo real, en cualquier lugar del mundo que esté. Y además, con sus anteojos inteligentes, tiene acceso a información invisible a los ojos humanos, que nosotros no podemos percibir. Con el reloj, además de saber la hora, como Sonia, también puede saber su nivel de hidratación en el día, ver cómo está su nivel de actividad física, saber cómo están sus pulsaciones e inclusive saber cuál es su presión arterial. Y con el smartphone ni hablar, todos nosotros utilizamos smartphone. Con el smartphone tiene acceso a toda la música que fue creada en la historia de la humanidad. Tiene acceso a su dinero, puede comprar cosas, pero también puede pagarle a sus empleados, puede prestarle dinero a sus amigos, familiares. Puede tener conversaciones con su equipo de trabajo, no importa en qué lugar del mundo estén. Y tiene acceso, por ejemplo, a los recuerdos. El cerebro humano tiene dentro de todas las capacidades y bondades que tiene sus limitaciones también. Nosotros, todo lo que vemos con nuestros ojos lo registramos, pero no tenemos la capacidad de instanciar todo. Es una limitación que tenemos. Con el smartwatch esa limitación no existe, se acaba. El smartwatch tiene todos los recuerdos de todo lo que nosotros decidimos capturar. Le debe haber pasado una vez estar repasando la foto del smartwatch y decir, no recordaba que había tomado esta foto, o que había estado en este lugar con esta persona haciendo esta actividad. Bueno, entonces, podría estar horas hablando de todo lo que Sofía puede hacer, que Sonia no puede, pero no tenemos tanto tiempo. Y el punto es que, ustedes creo que ya lo comprendieron el punto, nosotros somos los nuevos seres humanos
completamente digitales, hiperconectados. Y gente, no hay vuelta atrás. En la historia de la humanidad llegamos a un punto donde no hay vuelta atrás. Por eso, al hablar de transformación digital, hace años que se viene hablando de transformación digital, como nosotros ya somos seres completamente digitales, donde lo digital nos atraviesa en todos los ámbitos de la vida, ya no tiene tanto sentido hablar de la palabra digital. Lo más importante de esto es hablar de transformación. Les traje esta definición de transformación aquí, se la voy a leer textual, que dice que la transformación refiere a cambios intencionales o no de la estructura y funcionamiento de cualquier sistema. Nosotros los seres humanos somos un sistema. Estamos dentro de un sistema planetario, tenemos sistemas sociales, sistemas organizacionales, estamos embebidos en sistemas. Y fíjense si el cambio que estamos atravesando no es tan interesante, que las tecnologías nuevas, emergentes que han llegado, lo están cambiando absolutamente todo. Por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos un bien de cambio que no se puede ver y tocar. Nosotros hemos tradeado, hemos intercambiado bienes con dinero, monedas, oro, metales, hasta con sal. Por eso cuando nos pagan el dinero todos los meses, los que trabajamos en relación de dependencia o no, o tenemos una empresa, se les llama salario, ¿no? La sal era un bien de cambio. Hoy en nuestras alacenas, tal vez, el salario que tenemos, en otra época hubiera comprado un coche. Pero por primera vez en la historia, el bien de cambio no se pueden ver y tocar. Por primera vez en la historia. Estamos en la era del Internet de las cosas. ¿Conocen el Internet de las cosas? Por primera vez en la historia, los seres humanos nos comunicamos con objetos y no nos tratan de locos. Nos estamos comunicando con objetos y no nos tratan de locos. Y fíjense que los objetos también se comunican con otros objetos como si fueran seres humanos, como si tuvieran vida propia. Eso sucede en el Internet de las cosas. Las decisiones. El ser humano, cuando empezó a tomar decisiones, lo hizo basado en su instinto más puro, en la intuición. Esas son las decisiones que tomamos durante mucho tiempo. Todas decisiones basadas en intuición. Hoy, las decisiones las tomamos basadas en datos. Las decisiones las toman otras entidades por nosotros y a veces ni siquiera nos damos cuenta. De eso también vamos a estar charlando más adelante. Realidad virtual. Bueno, mi abuelo Manuel, español, él, que tuvo como muchos españoles, salió de este hermoso país hace casi un siglo atrás, emigró a Argentina, donde creó su familia, gracias al cual yo hoy estoy acá, gracias al cual yo soy español también, además de argentino. Y él nos decía, a mí y mis hermanos, yo recuerdo tendría 5 años aproximadamente, mi abuelo murió cuando yo era muy pequeño, pero tengo un recuerdo de él muy latente, que cuando estamos con mis hermanos, mis 3 hermanos, tal vez tirados en un sillón, sin hacer nada, él me decía, chicos, vamos, levántense, dice, son muy jóvenes, no van a volver a ser niños, y vida hay una sola, disfrútenla, hagan cosas. ¿Qué diría mi abuelo Manolo hoy si supiera que nosotros con unas gafas de realidad virtual y conectándonos a cientos de metaversos distintos, podemos estar viviendo cientos de vidas diferentes, muy diferentes a las que vivimos en la vida real, en la interacción con las personas reales? Bueno, ni hablar de la computación cuántica. La computación cuántica es tal vez el descubrimiento o la innovación que va a transformar nuestras vidas, y todavía siquiera estamos viendo solamente la punta del iceberg de cómo la computación cuántica nos va a influir en la evolución de la raza humana. Está recién comenzando. Nos falta mucho tiempo para que empecemos a ver sus primeras aplicaciones importantes. Y bueno, hoy vamos a hablar bastante de este tema, de la inteligencia artificial y cómo también está atravesando nuestras vidas y cambiando nuestro mundo. Con respecto a transformación, entonces, recordando la definición, hablaba de cambios intencionales o no intencionales. Y ahora vamos a hablar no específicamente de las personas, sino de las organizaciones, las empresas. Cuando los cambios son intencionales en las empresas y ellas deciden voluntariamente transformarse, realmente para desarrollarse, para lograr crecimiento, o como una adaptación temprana a cambios. ¿Qué tipo de cambios? Cambios que suceden en los clientes, los consumidores, regulaciones, leyes. Ahora, cuando las empresas empiezan un proceso de transformación, pero no es intencional, no nació de ellas, y lo hacen como una adaptación forzada, porque otras empresas similares que están en la misma industria lo están haciendo y ellas inicialmente no, lo hacen en respuesta a eso, generalmente lo hacen como un método de supervivencia, ¿no? Y a veces es tardío y no llegan a sobrevivir. Por eso es que la transformación intencional es la que debe suceder genuinamente en las organizaciones,
y siempre tiene que tener un trabajo estratégico, una orientación, una vocación estratégica, tiene que ser planificada, tiene que estar bien ejecutada esa transformación, no vale, no alcanza con solamente idear o pensar, bueno, ok, yo tengo que transformar mi industria, mi forma de hacer las cosas, el producto, el servicio que brindo, tiene que estar bien ejecutada esa planificación y tiene que estar bien medida. O sea, yo tengo que ver si lo que yo propuse como transformación y estoy ejecutando, estoy llevando a cabo, realmente surgió efecto o no. Y si no surgió el efecto esperado, bueno, hay que barajar, dar de nuevo y volver a ejecutar. Porque muchas empresas hoy piensan que se están transformando, que están atravesando este periodo de transformación tecnológica simplemente por incorporar tecnología. Entonces, colocan chatbots a contactarse con sus clientes o asistentes virtuales, contratan o compran, invierten en dispositivos, tecnología, nuevos servidores, plataformas, y en realidad lo que están haciendo no están transformándose digitalmente, tal vez simplemente están acumulando tecnología. Lo que están haciendo es quemando y gastando dinero, inversiones, que no están generando ningún valor agregado. Por eso, como reflexión final de esta introducción, hoy por hoy no incorporar tecnología genera una desventaja competitiva muy fuerte para las organizaciones. No hay organización que no esté de alguna forma incorporando tecnología, porque si no pierde competitividad, pero tampoco es cuestión de acumularla, de malgastarla. Hay que generar, hay que identificar qué tecnología incorporar selectivamente y ver qué es lo que realmente genera valor. Hay distintas formas de transformarse para las organizaciones, claramente no es solo tecnológica la transformación que tienen que tener. Hay transformaciones organizacionales, de procesos internos de la compañía, culturales, pero cuando la transformación es tecnológica y que generalmente les atraviesa todas ellas, es mejor asesorarse, definir la estrategia, planificar, ejecutar y medir, como les decía, pero también hay que reiniciar el ciclo. Uno piensa, las empresas, muchas empresas han quedado en el camino porque han logrado una transformación exitosa, solo una, tal vez dos, a lo largo de su tiempo de existencia, y ahí se quedaron y no lo hicieron más. Y todas las transformaciones, inclusive las más exitosas en el ámbito de las organizaciones, tienen fecha de caducidad, también caducan. Lo importante siempre es estar reinventándose todo el tiempo. Por eso ya hablamos un poco de transformación como motor de crecimiento a título de introducción de esta charla. Ahora vamos a hablar de robotización humana, en lo que tiene que ver con inteligencia artificial y automatización. También es necesario hoy, Lucho me pidió especialmente, hablar un poco de crecimiento seguro y cómo la ciberseguridad está cambiando en esta época de la era de la inteligencia artificial. Y por último vamos a cerrar hablando de cómo pasamos, como les decía hoy también, de tomar decisiones por instinto y ahora basadas en un algoritmo, y a veces un algoritmo que ni siquiera está en nuestro cerebro. Otros están tomando decisiones por nosotros y a veces ni nos damos cuenta. Entonces, ¿qué es esto de la robotización humana? Bueno, la robotización, más allá de los robots físicos, como los que ven aquí en esta imagen, hoy tiene mucho que ver en tecnología con inteligencia artificial, ¿no? Robotización asociada a automatización. Pero ¿para qué sirve la inteligencia artificial? Vamos a nivelar primero eso entre todos nosotros. La primera definición de inteligencia artificial, que parece algo novedoso, en realidad no lo es. Se empezó a hablar en el seno de la tecnología hace casi 100 años atrás. Y la definición original era simular la inteligencia humana para resolver problemas complejos. Remarqué aquí la palabra complejo porque cuando fue ideada esta definición y fue creada o imaginada lo que iba a ser la inteligencia artificial en el futuro, se pensaba que era solo para resolver problemas complejos, dejar de resolver los problemas donde no teníamos la capacidad o los llevaba mucho esfuerzo a resolver, pero sin embargo, hoy, una de las utilidades más prácticas de la inteligencia artificial actualmente es en realidad para resolver los problemas simples. Los que alguien podría resolver por nosotros podríamos evitar. Y quisiera comentarles una experiencia profesional y personal que me pasó hace unos años atrás, siendo yo director de tecnología de Renault. Bueno, Lucho no lo mencionó, pero bueno, dentro de mi experiencia laboral, trabajé 20 años en Renault, una compañía automotriz que para ustedes es muy conocida aquí en la región, muy querida por los españoles aquí en el país, por lo que veo, hay muchos vehículos de esa marca circulando por las calles. Y cuando yo era director de tecnología, nosotros estamos en una situación particular. Teníamos tal vez el proyecto industrial más complejo de toda la historia de los 60 años que tenía la empresa en el país, en Argentina. Nosotros fabricamos vehículos particulares en nuestra fábrica de Santa Isabel, allí en la provincia de Córdoba, en Argentina, no en la Córdoba de aquí obviamente, y teníamos que empezar a fabricar pickups
de 1 tonelada, o sea, vehículos de mucho mayor porte, pero no solo para Renault. El proyecto incluía fabricar una pick-up de 1 tonelada para Renault, para Nissan, compañía japonesa, y para Daimler, compañía alemana. Entonces nosotros, acostumbrados a trabajar con franceses todo el tiempo, obviamente en los proyectos, teníamos que empezar a trabajar con alemanes, con japoneses, distintos idiomas, distintas culturas, y en un proyecto que iba a cambiar la fábrica por completo. Sin entrar en muchos detalles, teníamos que alterar toda la robótica, los robots soldadores había que adaptarlos, los robots de pintura había que adaptarlos, las máquinas que meten los chasis recién fabricados por la cataforesis para evitar el óxido en los carros, que es algo parece mágico verlo, realmente es algo fascinante, también había que adaptarlo, estamos metiendo camionetas de mucho más porte. Entonces, todos esos cambios se en la fábrica, pero los cambios se atravesan en todos lados. A mí, como responsable director de informática y sistemas, fue un proyecto claramente el más difícil que tuve que afrontar en toda mi carrera profesional. Entonces, ante esa situación, un proyecto iba a durar 2-3 años. Y dije, bueno, vamos a atravesar toda la empresa, situaciones de estrés, desafíos intelectuales. Entonces, en vez de llamar a un tecnólogo a una charla, decidí llamar al neurocientífico más reconocido de Argentina, se llama Facundo Manes, no sé si alguno de ustedes lo oyó nombrar, pero ha dado charlas aquí por Europa, bueno, en Harvard, en muchos lados del mundo, es muy reconocido allí. Y le dije, Facundo, me gustaría que vinieras a dar una charla para hablar un poco del cerebro humano, porque lo vamos a exprimir, lo vamos a explotar durante 3 años ininterrumpidos, con jornadas de lunes a lunes, 12-13 horas diarias. Van a sufrir mucho nuestros cerebros y necesitamos saber qué tipo de herramientas, mecanismos, vos que sos el conocedor del cerebro, que más sabe del cerebro en 45 millones de habitantes a la redonda, nos vengas a explicar un poquito cómo nosotros podemos soportar ese tipo de presión, ese tipo de cargas, ¿no? Entonces, la pregunta que le hice, el auditorio de allá de la fábrica era unas 20 veces más grande que este auditorio, nadie se quería perder la charla, cuando se enteraron por los flyers que venía Facundo Manes, todos querían ingresar, estaba todo un poco desordenado, tuvimos que traer más sillas, gente parada. Le dije, bueno Facundo, venía a tomar tu café conmigo antes, charlemos un poquito mientras acomodamos todo, porque la verdad que hay mucha convocatoria. Y mientras estábamos tomando el café, le hice una pregunta, le dije, Facundo, ¿cómo hacemos? Seguramente vas a hablar durante la charla, pero yo te pregunto mano a mano, ¿cómo hacemos para mejorar el rendimiento intelectual? ¿Qué le digo yo a mis equipos que vamos a estar ante un proyecto tan duro? Y me dice, mira Matías, hay muchas técnicas diferentes, esto que lo voy a contar vale oro, me dijo el neurocientífico más reconocido de Argentina, y ustedes están pensando que, bueno, para lograr un mayor rendimiento intelectual, yo les traigo este título del idioma del café, y les muestro un café y dicen, bueno, el consejo que me dio fue, Matías, toma más café, que el café es bueno, te mantiene despierto. Bueno, nada siquiera remotamente parecido a eso. La respuesta que él me dio fue, Matías, lo que tenés que hacer, o que las personas tienen que hacer, son eliminar las tareas de bajo valor agregado que generan microdecisiones a lo largo del día y que se van acumulando durante el día, y eso llega a microdesgastes acumulativos, ¿no? Bueno, la cara que yo le voy a haber puesto es seguramente la misma cara que estoy viendo en todos ustedes ahora, cuando me dio esa respuesta. Y me dijo, bueno Matías, quédate tranquilo, veo tu rostro, veo tu reacción, te voy a explicar por qué. Dice, Matías, yo soy un hombre de café. Yo necesito tomar un café todas las mañanas, porque si no tomo un café primero de la mañana, no rindo igual. Ahora, así como adoro tomar el café, detesto prepararme el café. ¿Por qué detesto preparar el café? Porque me implica levantarme 20 minutos antes, duermo 20 minutos antes por prepararme el café por todas las mañanas. Tengo que comprar el café que a mí me gusta, un café colombiano, que lo tengo en una tienda a 4 kilómetros, no, a más de 4 kilómetros de mi casa, y que no se derive y no llega hasta mi casa. Desde que un cafetero colombiano me dijo que para que el café resaltara sus sabores y mantuviera la temperatura durante más tiempo, me enseñó que tengo que hervir agua, volcar el café en la taza de café vacía y dejarlo reposar 2 minutos para que mantenga bien la temperatura, más en invierno, y realce los sabores. Además, muchas veces yo tomo un café a la mañana y tal vez paso de largo el almuerzo en mi actividad diaria ajetreada y no llego a almorzar, entonces le tengo que agregar y prepararme, pongo un par de leche, le pongo leche para tener un poco de proteínas, otro tipo de alimento en el organismo, tengo que comprar azúcar, edulcorante, y luego tengo que lavar las tazas, los platos, a veces hacer lo mismo que la máquina de café. Entonces, todo eso que me debería generar placer, en realidad me genera estrés. Entonces, le digo, bueno, obviamente estaba estupefacto, ¿no? Me quedé esperando a ver qué más me decía. Me dice, y le digo, bueno, ¿cómo lo resolves entonces, Facundo? Si tanto necesitas, tanto te gusta. Dice, sí, aparte yo tomo 5 o 6 cafés por día. Multiplicar los 20 minutos por 5 o 6 es mucho tiempo, ¿no? Y digo, bueno, resolves eso muy simple.
en la esquina de mi casa, 20 metros al lado de la cochera donde yo tomo el vehículo para conducir todas las mañanas, hacen el mejor café de Buenos Aires. Yo voy, me siento, ya saben cómo me gusta, lo bebo, mientras lo bebo ya voy repasando un poco mentalmente mi actividad del día, me subo a mi coche y me voy. Entonces, hoy les decía, ¿para qué sirve la inteligencia artificial? Y si bien sirve para muchísimas cosas, una de las que más estamos explotando hoy los seres humanos es para mejorar la productividad. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial elimina el tener que realizar las tareas que no aportan valor agregado y consumen tiempo y concentración. Y se lo voy a demostrar con mi vida personal. Cuando yo estaba creando esta presentación para ustedes, no estaba en la oficina, cuando estaba particularmente creando este slide, estaba en mi casa, ¿no? En el escritorio que tengo adaptado como oficina dentro de mi casa, que creé, como muchos de ustedes, en épocas de COVID, y empecé a ver cuáles eran los robots de inteligencia artificial que yo utilizaba en mi día. Y mientras estaba creando la presentación, veía el robot que estaba limpiando los pisos del piso. Mi casa tiene 3 plantas, no tengo un robot en cada una de las plantas, tampoco soy tan obsesivo, pero en la planta donde están las habitaciones, en mi oficina, tengo un robot que limpia el piso todos los días. Miré por la ventana de mi oficina, del escritorio, y vi el robot que también hace la limpieza de mi piscina. Entonces ya van 2 cosas que utilizan inteligencia artificial y que reducen tiempo de mi día a día. Miré un poquito más alrededor, vi el asistente virtual, yo uso Google, pero bueno, ustedes tal vez usen Alexa o cualquier otro, y ese asistente personal me permite que todos los días, mientras yo luego de bañarme, mientras estoy cambiando, le digo buenos días, léeme las noticias, y me lee no las noticias, todas las noticias, me lee las noticias de los medios que a mí me interesan, de los temas que a mí me interesan, economía, tecnología, política, y cuando termine de cambiar, mientras estoy cambiando, ya estoy informado de lo más importante del día y con lo que voy a afrontar el día. También me ayuda con las compras. No solo me permite viajar y desplazarme de un punto al otro, pues yo tal vez conozco el camino, sino que uso inteligencia artificial simplemente para que si hay problemas en ese camino, yo me notifique y no llegue tarde a las reuniones con mis clientes, o no llegue tarde a llevar a mis hijos al colegio. Y en el ámbito laboral, yo hoy utilizo inteligencia artificial, podría utilizar Copilot, pero puedo utilizar cualquier otro asistente de inteligencia artificial. Hace no tanto tiempo atrás, tal vez un año atrás, un año y medio atrás, con inteligencia artificial simplemente tenía un robot que me leía la agenda del día. Hoy, la inteligencia artificial con el trabajo, y después de trabajar todo este tiempo conmigo, me dice cuáles son, primero en realidad me decía cuáles eran las reuniones que yo tenía solapadas una con otra, y hoy automáticamente ya conociendo cuáles fueron mis cancelaciones o reprogramaciones cuando me pasaba esa situación de tener 2, 3, 4, hasta 5 reuniones en el mismo horario, sabiendo cuáles yo le decía que replanifique, hoy ya directamente no me consulta, lo hace por mí. Simplemente me informa cuáles son las reuniones que ha cambiado. Hoy con la inteligencia artificial, cuando comencé a utilizarla con mis correos, me leía los correos en voz alta mientras yo iba en el auto, me proponía las respuestas del correo. Hoy algunos correos ya los responde por mí, otros a ciertas personas yo le digo que esos correos me los lean, los puedo llegar a corregir mientras estoy en el auto y después recién envío el correo, pero hoy lo estoy haciendo. Hoy, con una herramienta como Microsoft Teams, me comunico con mi equipo de empleados, que los tengo desparramados alrededor de todo el planeta, me crea las actas y minutas de reunión, me arma el plan de acción, qué temas decidimos hacer, quién lo va a ejecutar, para qué fecha, todo eso se lo hace solo. Y por ejemplo, también utilizo Canva, no sé si alguno lo conoce, es una herramienta de diseño gráfico, que si yo hubiera tenido que diseñar esta presentación para ustedes por mis competencias gráficas, creo que hubiera tardado meses, tal vez un año. Bueno, con Canva me ayudó a darle un look and feel mejor, a una presentación muy superior a mis capacidades creativas, de manera muy orgánica. Y estos son solo algunas. Cuando terminé de pensar en todo esto, dije, bueno, ¿cuánto tiempo realmente esto? ¿Qué impacto tiene en mi vida diaria? ¿Cuánto tiempo me libera en mi vida diaria? 10, 12 horas siendo conservadora a la semana. Entonces esas 10, 12 horas, no sé para ustedes si es mucho o es poco, para mí es un día y medio de trabajo, son horas que yo dedico a otras actividades. Y saben qué, una cosa más que les quiero compartir, cuando yo comencé a hacer esta presentación, terminé semanas después, lo fui haciendo gradualmente, había otro tercer robot ahí en la lista a la izquierda, era ese robot que está ahí, que es una máquina de cortar césped, completamente automática. La quité de la presentación porque yo la terminé regalando esa máquina. Y ustedes dirán, bueno, Matías, ¿por qué regalaste la máquina de cortar césped que funcionaba mal? No, la máquina funcionaba perfecto, cortaba el césped mucho mejor que yo. Sin embargo, me di cuenta cuando dejé de hacerlo que a mí cortar el césped me gusta.
me genera paz, me encanta. No importa si es invierno, hace frío, no importa si hace 40 grados, a mí cortar el césped descalzo, sentir el césped en mis pies, el olor al césped recién cortado me genera placer. Entonces, ¿por qué voy a dejar que un robot lo haga por mí eso? Entonces, regalé la máquina, se la regalé a mi hermano, que a él no le gusta mucho cortar el césped, y ¿por qué les cuento esto? Porque en ese momento yo como humano tomé la decisión de que un robot no actuara por mí, pero eso no es lo que está pasando en nuestra vida diaria. Hoy hay robots que toman decisiones por nosotros y nosotros siquiera nos estamos dando cuenta, ni siquiera le dimos consentimiento para hacerlo. Pero bueno, síntesis de esto, yo me di cuenta que incorporar robots e inteligencia artificial en mi vida no me hacía menos humano, al contrario, usar robots e inteligencia artificial me hicieron más humano, porque dejé yo mismo de ser robot, de hacer cosas repetitivas que no generaban ningún valor. Y eso me permitió tener tiempo para usar ese tiempo y la inteligencia natural, no la inteligencia artificial, para cosas de más valor. ¿Para quiénes? Para mis clientes, pero no solo para mis clientes. Yo tengo más tiempo ahora disponible para hablar más en profundidad de temas con ellos, de aconsejarlos cómo transformar, cómo mejorar su empresa, cómo mejorar sus ingresos, beneficios, qué incorporación tecnológica hacer, no acumularla. Pero también tengo más tiempo para mis empleados. Yo tengo hoy en mi agenda más tiempo libre para poder hablar con todos ellos, cosa que a mí me encanta. Siempre en toda mi vida laboral, como líder, cuando me ha tocado ser líder, jefe, me ha tocado también ser junior, pero siempre de jefe las cosas que más valoraba es el contacto con mis empleados, poder hablar con ellos, ver qué inquietudes tenían, y ahora tengo más tiempo para eso, y además tengo más tiempo de valor y calidad para con mi familia. Entonces, para mí, esto fue revelador. Pero la productividad que yo les mencioné que la inteligencia artificial trae es tal vez lo más evidente, lo que está más utilizado, el alcance de todos, pero no es una revolución por eso, por ahorrarnos tiempo. La revolución viene de otros lados, el impacto transformador viene de otros lados. Fíjense lo que sucede en salud, por ejemplo, con la detección de enfermedades. Ya hace algunos años, no con inteligencia artificial generativa, pero con deep learning, aprendizaje profundo y redes neuronales, hoy los radiólogos tienen una herramienta fantástica para mejorar su trabajo. Las inteligencias artificiales son los mejores asistentes que un radiólogo puede tener, e inclusive hay inteligencias artificiales que hoy detectan lesiones que el mejor radiólogo humano no puede hacer por limitaciones de nuestro cerebro o de nuestros sentidos. Bueno, la inteligencia artificial no las tiene en ese caso. También tratamientos optimizados. Hoy hay muchos médicos, cada vez más médicos utilizan para terapias más efectivas un montón de datos genómicos. No sé si alguna vez ustedes hicieron un estudio de ADN para ver cuáles son las comorbilidades o dificultades que pueden tener a futuro, pero utilizan toda esa información, la cruzan con todo el historial médico del laboratorio, etcétera, de las personas, y con eso generan tratamientos mucho más eficaces como si no lo hicieran. Ni hablar en el diseño de fármacos. Una de las compañías para la que yo brindo servicios y asesoro es una farmacéutica muy importante en el país, y cuando me explicaron cómo es el proceso, cómo era el proceso de diseño de fármacos, que es extremadamente complejo, y cómo lo están haciendo hoy con inteligencia artificial, realmente me sorprendí. Hoy la inteligencia artificial le permite no solo acelerar los tiempos de desarrollo de los fármacos por todas las simulaciones, la combinación de elementos que hacen el diseño, sino que además resuelve un montón de problemas, que es una de las complejidades más fuertes del diseño de fármacos, que son los efectos no deseados, los colaterales. Un fármaco puede beneficiarte para algo y perjudicarte para otro. Bueno, si bien es una industria muy noble, la de los fármacos es muy compleja, y hoy la inteligencia artificial permite adelantarse, simular y evitar toda esa cuestión de tener efectos indeseados en el diseño de los fármacos, con mucho tiempo de anticipación. Otro de los aspectos que a mí me fascina de cómo la inteligencia artificial nos está cambiando a los seres humanos tiene que ver con los temas de inclusión. No sé si saben que 1 de cada 10 personas aquí, en la comunidad europea, en su región, en su continente, tiene algún tipo de dificultad o comorbilidad, tiene una dificultad visual, auditiva, sordomudos. Y hace unos años atrás, en 2016, estas dos personas, Thibaut Duchemin y Skinner Chen, en Silicon Valley, cuando no, crearon una aplicación. Estas dos personas tienen la particularidad: Thibaut Duchemin es hijo de padres sordomudos, ¿ok? Será muy difícil para él, es completamente normal, no nació con discapacidad, pero sus dos padres son sordomudos, tenía mucha dificultad para comunicarse con ellos, y Skinner Chen es una persona que en su momento, siendo niño, nació en perfecto estado, pero a los 2 años quedó sordo. Entonces, ellos dos
crearon una aplicación que se llama EVA, a la cual luego dotaron de inteligencia artificial. Esa aplicación lo que hacía simplemente era traducir texto a voz y voz a texto para que personas con este tipo de dificultades pudieran tener una relación mínima con otras personas que no las tuvieran. Sin embargo, al dotar de inteligencia artificial, hoy tienen traducción en tiempo real. Obviamente se ha mejorado muchísimo la calidad de esto. Y lo más importante es que la inteligencia artificial ahora le permite no solo relacionarse mínimamente con otras personas, sino que los dignifica porque les permite ser parte de un trabajo, aplicar a trabajos que antes no podían hacer. Y 1 de cada 10 personas parece un número chico, el 10%, pero para esa minoría, ese 10% de todas las personas que viven en Europa, este tipo de soluciones lo son todo, las que los integra, las que los incluye, lo que los dignifica. Pero bueno, hablamos de aspectos positivos de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial, la robótica, a veces tiene sus dificultades. A veces fallan, y no es que fallen tecnológicamente, sino que a veces fallan porque generan efectos indeseados al aparecer, al emerger, que no estaban previstos, ¿no? Dentro de las bondades para las cuales se crea la inteligencia artificial, a veces trae efectos colaterales. Un estudio muy reciente de McKinsey en el Reino Unido, es un estudio de hace unos pocos meses atrás, dice que en el Reino Unido ya el 33% de las empresas utilizan un tipo de inteligencia artificial. Ahora, por contrapartida, algo parecería que está bueno, son empresas que están modernizando, incorporando tecnología. El mismo estudio dice que hay un 38% de reducción de búsquedas. ¿Búsquedas de qué tipo de personal? Las de entrada. Los empleos menos calificados, los que requieren de menos estudios, los más repetitivos. La inteligencia artificial, como les expliqué hace unos minutos, es más fácil que sepa tratar y resolver. Y esto genera un problema muy importante que todavía no hemos resuelto como sociedad, que recién estamos empezando a entender y a identificar, que se llama el problema del primer trabajo. Porque los grandes profesionales que estén aquí, o los jóvenes estudiantes que estén aquí, que en algún momento van a hacerlo, todos necesitamos un primer trabajo siempre. Yo llegué a ser director de sistemas de informática, pero ingresé como un pasante, trabajando media jornada. Entonces todos pasamos por eso, y el primer trabajo no es solamente para las personas que necesitan ese primer trabajo para dar sus primeros pasos profesionales, sus primeros ingresos, que alimente tal vez una posible emancipación de sus padres, salir de sus casas, crecimiento, como todos lo hacemos en algún momento de la vida, sino también para las propias empresas. Las empresas, al incorporar inteligencia artificial, tal vez generan productividad, reducen la nómina, pero siempre piensan las organizaciones como una pirámide, ¿no? Donde tenemos en la cima los directivos, los grandes directivos, los que toman las decisiones más importantes, los mandos medios, los analistas senior y los junior, la base de la pirámide, los que están afectados por esto. Y fíjense que si uno reduce y achica la base de la pirámide deja de serlo, y eso después reduce el potencial de las personas que van a llegar a la cima en algún momento. Entonces, lo que están incorporando como beneficio, en realidad también les está generando un perjuicio a largo plazo. Entonces, nos encontramos hoy en lo que algunos consideran una batalla desigual, donde tenemos la inteligencia artificial de un lado, la resiliencia natural de los humanos del otro, y a pesar de esas situaciones y a pesar de esas desavenencias, siempre hay una resiliencia, siempre sale el sol. Y fíjense que en esta época, donde todo lo que se habla es tecnología digital, hay un aumento de demanda de trabajos súper antiguos. Hay muchísima demanda. El mismo informe de McKinsey, también del Foro Económico Mundial, dice que se van a duplicar las necesidades de electricistas, fontaneros, herreros y albañiles de aquí a los próximos 15 años. ¿Para qué? Para crear todos los data centers y mantener que van a alojar los servidores para inteligencia artificial, para minar criptomonedas, que también se está utilizando. Entonces, fíjense cómo también potencia todo ese trabajo, y además se crean trabajos nuevos. Tenemos entrenadores de modelos de inteligencia artificial, diseñadores de prompts, auditores éticos de IA, ciberseguridad. Y estos trabajos nuevos, a diferencia de lo que muchos creen, no están solo limitados a estudiantes de la Politécnica, a estudiantes de tecnología, ingeniería de sistemas como lo soy yo, sino que cualquier persona con una afinidad, algún tipo de afinidad en tecnología, si se pone a estudiar, puede llegar a ocupar estos puestos en el futuro también, puede reconvertirse. Las transformaciones no son solo para las organizaciones, las organizaciones las formamos las personas. ¿Cómo las personas no vamos a poder transformarnos también y reconvertirnos? Entonces, como reflexión final de este capítulo,
vimos varios aspectos negativos y positivos de la inteligencia artificial. Sepan que la incorporación es inevitable, no es una decisión que nosotros tomamos, y que lo que hay que hacer simplemente es tener claro los riesgos, pero fundamentalmente saber las oportunidades que generan en todos los ámbitos de la vida. Hablemos un poco ahora de crecimiento seguro, ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial. ¿Por qué la ciberseguridad hoy es tan relevante y por qué lo estamos hablando hoy? Y no me detengo solamente a hablar de las bondades de la inteligencia artificial. Porque la ciberseguridad dejó de ser, cuando nació la ciberseguridad, parecía que era simplemente para el ámbito de las grandes organizaciones que tenían que proteger sus servidores, sus aplicaciones, sus datos. Hoy la ciberseguridad, si nosotros somos seres digitales y tenemos tecnología en la palma de la mano y lo utilizamos todo el tiempo, también tenemos que cuidarnos. Algunos datos sobre ciberseguridad. No sé cuántos ataques creen ustedes que suceden hoy por día, pero se suceden más de 600 millones de ataques a organizaciones y personas en el día. En el tiempo que dura esta charla, 25 millones. Y ese impacto que genera, simplemente considerando el impacto financiero, vamos a ver otro tipo de impactos, genera más de 10,5 billones de euros de pérdida a las organizaciones y a las personas, a nosotros. O sea, es probable que alguno de ustedes conozca a alguna persona que haya recibido un ataque y que haya tenido algún impacto. Ahora, cuando hablamos de ciberseguridad, claramente tenemos que hablar de ciberdelitos. ¿Y cuáles son los focos de los ciberdelitos? Bueno, primero la propiedad intelectual, el robo de música, software, sistemas, fraude, falsificaciones, suplantación de identidad, estafas documentales. Esos delitos que están dentro de los ciberdelitos en realidad son delitos que cuando éramos los seres humanos analógicos también existían. Había robos de música, propiedad intelectual, libros, también había fraude, falsificaciones, solo que ahora en el mundo digital son ciberfraudes. Y lo nuevo es el hacking, que ya está hace mucho tiempo, donde ahí lo que se afecta es la confidencialidad, integridad o la disponibilidad de los datos de las organizaciones y de las personas. Y hay distintos tipos de ataques en los ciberdelitos, no nos alcanza el tiempo para repasarlos todos, o varios de ellos. Hoy nos vamos a concentrar simplemente en dos, el phishing y el ransomware, que son tipos de ataques que ya llevan sus años existiendo, no son novedades, pero que se han sofisticado, que todavía, teniendo ya sus años de existencia y siendo todas las personas más conscientes de este tipo de ataques, aún no se pueden controlar del todo y siguen generando impactos. Hablemos del ransomware primero, para nivelarlos a todos, por si alguno no lo conoce. Los ransomware son tipos de ataques que consisten en secuestro de datos, encriptándolos, de información a la cual el hacker accedería a desencriptar, o sea, volver a disponibilizar a las empresas o a las personas ante el pago de un rescate. Por eso la palabra en inglés de ransom, por eso se llama ransomware. Ahora, encriptación, para quienes no son tecnológicos, ¿en qué consiste? Bueno, es una técnica de seguridad que transforma datos legibles, comprensibles, en un formato completamente ilegible. Solo el hacker conoce la forma de cómo volver a hacer esa información legible para las personas. A veces es información de las empresas, confidencial o útil para las operaciones, otras veces es información personal, puede ser información financiera. Recuerden que hoy también llevamos nuestro dinero en medios digitales. Y la encriptación, si bien parece algo súper tecnológico, algo reciente, en realidad los seres humanos ya encriptaban en la época, en el siglo V. Los espartanos son el primer registro de encriptación que conoce la humanidad. Lo que hacían cuando tenían que comunicarse con otras regiones más distantes en las guerras, tomaban un palo de un diámetro específico, escribían un mensaje en una tira de cuero, un mensaje legible, en realidad enrollaban el cuero en esa tira de un diámetro específico, escribían el mensaje y claro, cuando uno lo sacaba de la tira, el mensaje se desenrollaba y lo único que hacía era leer letras sin sentido, no había frases. Entonces solo cuando uno lo volvía a enrollar sobre ese palo de ese diámetro específico recuperaba el mensaje. Lo que hacían era escribir el mensaje, partir esa vara del diámetro en dos, el mensaje viajaba por un lado, la vara por el otro, y del otro lado lo volvían a enrollar y ahí podían comunicarse. Entonces cuando había guerra, en esa época había muchas, se comunicaban de esa manera sin que los rivales pudieran entender el mensaje. Más adelante, en el primer siglo antes de Cristo, nació el cifrado César, donde era una encriptación muy sencilla. Lo único que hacían era
a cada letra del abecedario, asignarle una letra, unas X posiciones después, por ejemplo, a la letra B, decir, bueno, en realidad la letra B en el mensaje le sumo 3 posiciones, va a ser una letra E. Entonces, quien no conocía qué cantidad de letras se desplazaba, el mensaje era inentendible, quien conocía la cantidad de letras del otro lado lo podía descifrar. Es un método bastante simple, no es tan difícil de descifrar, pero que se utilizaba en esa época, hace muchísimo tiempo atrás, y más cerca en el tiempo, en una época de la humanidad bastante oscura, en la época de la Guerra Mundial, surgió la máquina Enigma. La máquina Enigma fue creada por un alemán, pero no por un alemán militar, fue creada con fines comerciales para encriptar información confidencial en el envío entre bancos. A nivel comercial fue un fracaso. Quien inventó esta máquina no vendía una sola máquina, era demasiado sofisticado para algo que había otros métodos para hacer. Sin embargo, el ejército de Hitler le encontró la vuelta y utilizó esta máquina para mandar mensajes cifrados en la guerra. Ustedes saben que las guerras no siempre las ganan el que tiene el mayor poderío armamentístico. Muchas guerras se han definido por el mejor espionaje, el espionaje es clave. Entonces, bueno, aquí lo que se usaba era una máquina electromecánica que uno al pulsar una letra la transformaba mediante esta parametrización en otra letra diferente. La sofisticación de este método con respecto a este fue enorme porque en realidad lo que hacía esta máquina en sus parametrizaciones es que, mismo pulsando la misma letra, supongamos que siempre pulsamos la letra B, el algoritmo lo que hacía era que a veces fuera una E, pero otras veces podía ser una S. Y solo esa información estaba codificada en la máquina. Entonces lo que necesitabas era una máquina para generar el mensaje y otra máquina del otro lado con la misma codificación. Y esa codificación encima cambiaba. Entonces, descifrando la codificación en una máquina no se resolvía el problema. Por eso no voy a entrar ahora en algunas otras charlas, porque tal vez en otra oportunidad les contaré una historia sensacional de la evolución. Alan Turing, tal vez lo hayan escuchado o hayan visto la película de él, no recuerdo cómo se llama, pero estaba en Netflix hace poco. Bueno, fue quien ideó el método con una supercomputadora de cómo descifrar y craquear esto. Y esto no fue menor porque el momento que Alan Turing descubre y contribuye con el ejército de aliados para descifrar los mensajes, está reconocido por todos los historiadores que el haber generado ese aporte a la guerra redujo el tiempo entre 1 año y medio y 2 de la guerra, y fíjense las millones de vidas que se salvaron simplemente por esta implementación tecnológica. Pero bueno, volviendo al ransomware, a nivel estadístico quiero que conozcan esto. Entonces, ransomware es un ataque donde un hacker encripta la información de una organización o de una persona. Ahora, todas las empresas de seguridad coinciden en que de todos los ataques que se llegan a realizar, solamente el 50% de las personas o organizaciones decide pagarlo. Ahora, de ese 50% que decide pagarlo, realmente solamente el 20% recupera la información. O sea, no es simplemente que yo pago, el hacker puede encriptar mi información, nosotros le realizamos el pago. Los pagos los hackers siempre los exigen para que no sean traceables, que sean en criptomonedas. Entonces no tienen forma en definitiva de llegar a identificarlos y ellos pueden decidir devolver la información o no. Bueno, sepan estadísticamente, por eso si alguna vez les llega a ocurrir en sus empresas o individualmente, que solamente el 20% de las personas y organizaciones recuperan la información, con lo cual en total, si la mitad decide pagar y de esa mitad que decide pagar, solo 1 de cada 5 recupera información, solo 1 de cada 10 recupera la información. Por eso, las empresas de ciberseguridad y yo particularmente, en caso de que tengan un ataque, decisión de ustedes, pero solo 1 de cada 10 personas lamentablemente recupera la información, por eso lo mejor es protegerse, evitar que se suceda ese ataque. Ahora hablemos un poco rápidamente para que ustedes dimensionen el impacto, y vamos a estar hablando de un impacto, un caso que a mí me tocó vivir profesionalmente también, uno de los mayores pilotajes también de situaciones de crisis que me tocó afrontar como director de sistemas, tiene que ver con un ataque del WannaCry. El WannaCry es una versión de ransomware que se sucedió un viernes, el 12, no me voy a olvidar nunca más, el 12 de mayo de 2017, yo era director, hacía poquitos años que había sido nombrado director de sistemas de Renault, que infectó a más de 500.000 de dispositivos a nivel mundial. Este virus lo que hizo fue encriptar las computadoras, servidores de distintas empresas, distintas organizaciones, no son empresas privadas. Realmente los ataques están dirigidos a empresas privadas, ¿no? Las que tienen luego dinero para poder pagar a los hackers, más seguro. Pero, por ejemplo, la más impactada de todas fue el National Health Service en el Reino Unido, donde se afectaron 70.000 dispositivos y tuvieron un impacto económico, una pérdida de más de 100 millones de libras, que es un montón de dinero. Pero fíjense, a mí me gusta verlo desde otro abordaje,
no es solo el impacto financiero que tienen las empresas. Una entidad como el National Health Service, que se encarga de la salud, muchos de los dispositivos afectados lo que hacían era controlar la temperatura de los bancos de sangre. El National Health Service es el banco de sangre más grande de todo el Reino Unido. Y cuando sucedió esto, que obviamente por estar en tecnología y por haberme visto afectado personalmente, ahora vamos a hablar de eso, hablé con algunos colegas médicos que decían, bueno, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando la sangre pierde, los bancos de sangre pierden la regulación automática de la temperatura? Y dicen, a las pocas, van perdiendo la efectividad, a las pocas horas termina siendo casi como agua y deja de perder el sentido de por qué se almacena, ya no es más útil para realizar transfusiones. Entonces, este tipo de delitos no solo generó un impacto financiero, sino que generó un impacto en la salud, es muy grave. Ustedes probablemente, no sé si a alguno les tocó trabajar o escucharon o recordarán, en el 2017 una de las empresas a nivel mundial más afectadas fue una empresa española, Telefónica de España. Y en realidad, por eso aquí hay un asterisco, estos 500.000 dispositivos son los que las empresas, lo que informaron las empresas que admitieron haber recibido el ataque y lo hicieron público a la prensa. Pero yo conozco muchísimas empresas que también sufrieron ataques, que tuvieron impactos, inclusive mayores a estos, y sin embargo no lo hicieron público, con lo cual el daño siempre es mucho mayor de lo que se informa. Y particularmente en la industria automotriz, que es donde yo trabajaba en el momento en que sucedió el ataque, Nissan fue una de las empresas que reconoció públicamente el ataque, y la otra que lo reconoció, y por eso que en su momento fue confidencial y que hoy les puedo estar contando aquí, fue Renault. Renault en ese momento tenía 20 fábricas a nivel mundial. Las 20 fábricas estaban detenidas pocos minutos después de ese viernes 12 de mayo de 2017. Por suerte, como era fin de semana, no todas las fábricas operan, entonces teníamos todo el fin de semana para trabajar las áreas de informática, la fábrica, mantenimiento, etc., para volver a poner la fábrica en marcha para el lunes a las 5 de la mañana, donde generalmente empieza el primer turno de fabricación. La situación es que, esto como es un viernes, el lunes había 4 plantas que todavía no se habían recuperado y que tardaban varios días más en la semana siguiente a recuperarse. ¿Cuál es el impacto económico? Cada planta de autos, para que ustedes se den una dimensión, en promedio, que está para un día, pierde 1 millón de euros por día, solo una planta. La nuestra de Argentina pudo, afortunadamente, fabricar el lunes a las 5 de la mañana, pero eso no fue gratuito. Yo tenía un equipo de informática en ese momento en Argentina de unas 160 personas. Cada una de esas 160 personas dormimos en promedio 45 minutos desde el viernes que sucedió el ataque hasta el lunes, y terminamos de disponibilizar el último puesto de trabajo que se necesitaba para fabricar 12 minutos antes de que iniciara el turno de fabricación. Y si hubiéramos dormido esos 12 minutos más promedio de cada uno de nosotros, no hubiéramos logrado, y en vez de 4 hubieran sido 5 las fábricas que no pudieron retomar la fabricación. Eso simplemente para que se den dimensiones, esas cosas que realmente a la gente no le llega, no las conoce. Esto es para que se dé una idea simplemente de lo que sucede en este tipo de crisis y los impactos. Ahora dejamos de hablar de ransomware, hablemos de phishing rápidamente. Es engañar imitando a personas o instituciones legítimas para regular información personal o financiera. La información financiera hoy también es información personal, contraseñas, datos de tarjeta de crédito. ¿Cuál es el modus operandi? Ustedes lo deben conocer, es algo que es más conocido de lo que son los ataques de ransomware para las personas. Puede suceder a través de sitios web falsos, donde se cambia simplemente una letra y un error de tipeo, algo que se llama typo spotting, genera que uno vaya a una página apócrifa y no real de la institución o a la página real que uno quiere acceder. Es a través de emails y a través de mensajes de texto. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo les traje aquí para mencionar rápidamente? Se podría profundizar en un curso, en una formación, pero bueno, es importante que todos ustedes sepan, algunas de ustedes de estas ya las van a conocer, que tienen que tener mucha atención al nombre que está mostrado en los correos. Muchas veces el nombre que se está mostrando no es la dirección real, es simplemente una etiqueta. Entonces, siempre tienen que prestar atención para identificar destinatarios de correo o emisores de correo que no son reales, que son apócrifos. Miren y no cliquen, tómense el tiempo. Uno, en el día a día, cuando está leyendo un correo, por ahí tiene muchos correos para leer, mensajes para responder, trabajo, la escuela, la facultad, la universidad. Bueno, en el operar rápidamente, a veces uno cliquea por instinto y no piensa. Bueno, miren y no cliquen. Cuál es el sitio al cual están accediendo, analicen la situación, nunca brinden información personal, mucho menos cuando son datos de tarjetas de crédito.
No habrán archivos adjuntos tampoco sin tener la certeza de quién es el emisor. Y algo súper importante que no tiene nada que ver con la parte tecnológica, y es el motivo por el cual estos ataques aún hoy continúan siendo exitosos y van a seguir siendo exitosos, que tiene que ver con nuestros propios mecanismos cognitivos y cómo fallamos los humanos. Vamos a profundizar en eso adentro un poquito, que tiene que ver con la forma en que los hackers idean el ataque, con atención a lo urgente o a lo temporal. Nosotros los seres humanos, desde la edad de piedra que vimos al inicio de la charla, actuamos por instinto. No me imagino un hombre o una mujer allá por la edad de piedra en el Paleolítico viendo, no sé, un león de frente y no tomar una decisión. Si atacarlo, defenderse o por lo menos salir corriendo para el otro lado. O sea, es instintivo. Ante lo urgente, la necesidad de urgencia, el ser humano reacciona. Bien o mal, pero reacciona. Y también con lo temporal. Si un cazador está cazando una presa y ve que pasa un ciervo, y va a prestar atención y va a tratar de cazarlo, porque tal vez ese ciervo no lo vuelva a ver por una semana y tiene que comer. Entonces, todo lo que es urgente y temporal, en los mecanismos de nuestro cerebro, inclusive los más primitivos, está nuestro cerebro preparado para actuar. Y muchas veces, cuando el mensaje vemos que algo es urgente o temporal y que tenemos un costo de oportunidad si no lo tomamos, vamos y caemos en la trampa. Volviendo al tema de inteligencia artificial y cómo esto coincide con la cuestión de ciberseguridad, hoy la inteligencia artificial nos permite ser mucho más eficiente en la detección de amenazas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial permite que esté todo el tiempo corriendo algoritmos y software detectando intrusiones, detectando ataques y resolviéndolos inclusive por sí solos, sin necesidad de intervención humana. Entonces toda esta automatización reduce los tiempos de detección y alerta y también en muchas ocasiones actúa. También se utiliza la inteligencia artificial en autenticación. Ustedes han visto que la forma en que ustedes se autentican ante las aplicaciones, el software, entidades bancarias, sistemas gubernamentales, hoy ya son por face recognition, son por otros métodos, no solo el método de usuario y contraseña. Bueno, hay inteligencias artificiales que trabajan para mejorar esos sistemas y hacerlos más seguros, pero también la inteligencia artificial trae impactos negativos. Los ataques son más sofisticados. Hoy la inteligencia artificial y todo lo asociado al lenguaje natural y a la evolución en lo que es la inteligencia artificial y el lenguaje natural hace que los correos sean más precisos. Uno antes se daba cuenta fácilmente cuando un correo, un mensaje era apócrifo porque había fallas de ortografía o gramaticales, entonces podía llegar a generar una especie de alerta en el cerebro y evitar el ataque. O existe phishing, deepfake, bueno, infinidad de ataques más sofisticados de lo que eran antes. Luego la automatización, así como se automatiza la defensa, también se automatizan los ataques. Hoy un hacker puede dejar robots, no uno, cientos de robots, enviando ataques permanentemente a organizaciones y personas de manera automatizada. Han aumentado casi el 20% de los ataques en el año 2024. Las cifras para 2025 son desalentadoras. Es muy probable que termine en un número aún mucho más elevado que ese. Y también dificulta la toma de decisiones, que es lo mismo que nos pasa a los humanos. Cuando alguien se acostumbra a tomar decisiones por uno pierde el ejercicio, pierde la costumbre. Y eso le pasa hoy a muchas personas que trabajan en ciberseguridad. Sistemas que toman decisiones por ellos, y cuando hay una crisis y el sistema es solo super y tiene que tomar decisión, no tienen el ejercicio y a veces se demora. Y segundos, no solo minutos o horas, segundos en una toma de decisión de un ataque de seguridad en una compañía grande puede generar impactos increíbles. Entonces, como reflexión final con respecto al tema de ciberseguridad y estas preguntas que pueden emerger, ¿es seguro incorporar en mi vida personal, educativa, laboral, inteligencia artificial? La respuesta no es que no. La respuesta es que no hay alternativa. En muchos casos no vamos a decidir si lo vamos a incorporar o no. Nos va a estar rodeando, va a estar interactuando con nosotros no vamos a haber elegido. Ahora, ¿solo los expertos en ciberseguridad pueden evitar los ataques? No, tampoco. Con este tipo de acciones, con información, conocimiento, se pueden evitar. Sin embargo, tampoco son completamente suficientes. Ustedes pueden conocerse todos los delitos de ciberseguridad, pueden conocer toda la información teórica, sin embargo recuerden que después está el componente humano, el de nuestro cerebro, que a veces falla. Y fíjense por qué yo aquí coloqué si ese 70%. Conocer los tipos de ataque y las formas de defenderse es súper importante. Pero les voy a contar otra anécdota, otra situación, que va a ejemplificar ese pequeño espacio de tiempo donde el cerebro nos falla y nos hace caer en los delitos. Cuando yo era miembro del comité de dirección,
obviamente, todo el comité de dirección de la Argentina, los 12 directores de las distintas áreas, manejamos mucha información confidencial. Esa información, que si se puede divulgar afuera, suprimimos una red y se divulga afuera, puede generar impactos muy grandes en las grandes compañías. Entonces decidí, en la época de COVID, donde los ataques aparte también habían aumentado mucho, hacer una formación para todos ellos, ¿no? En esa formación, durante 2 horas, expliqué los modus operandi, mucho más preciso, más detallado de lo que les pude explicar luego a ustedes. Y 2 semanas después de la formación, ya todos sabiendo cuáles eran los tipos de delitos, cómo protegerse, les hice una trampa. Y realicé un ataque como si yo fuera un hacker a ellos de phishing para ver cómo respondían, si habían realmente incorporado los conceptos. De esos 12 directores, 2 directores, un director y una directora, me entregaron, obviamente yo había creado el ataque para no recibir las credenciales, pero cayeron en la trampa y me entregaron credenciales que podrían haber expuesto información de la empresa o personal de ellos y se podrían haber afectado. Ahora uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? Esas personas no entendieron bien los conceptos, no prestaron atención, no estuvieron presentes en la formación. No, una de las personas que cayó en el ataque, que era la directora financiera en ese momento, ni siquiera un tema intelectual, era una de las personas más brillantes que conocí en mi vida, la mejor directora por lejos financiera de Renault los 20 años que trabajé en la compañía. Sin embargo, cuando cayó en el ataque, yo tenía obviamente datado la fecha, la hora, era un viernes, 10:30 de la noche, seguramente había terminado de responder todos los correos importantes de la semana, había empezado a ver y responder, nunca dejaba un solo correo sin responder. Empezó a ver y uno de los correos que yo había enviado, apócrifo, ahí fue donde cayó y entregó las credenciales. ¿Por qué? Porque los viernes a la noche nosotros, todos los viernes en general, ya nos empezamos a relajar un poco, viene el fin de semana y el cerebro empieza a activar unos mecanismos más de relajación y perdemos la atención. No tenemos la misma atención un viernes 8 de la noche que un martes a las 11 de la mañana. Y la otra persona, del sexo masculino, era una persona que acababa de ser padre. Y yo cuando vi también la fecha y hora en que él había caído en la trampa, creo que era un miércoles o un jueves a las 4:30 de la mañana, tal vez se hubiera levantado a preparar el biberón o porque estaba llorando en la cuna. Obviamente, cuando uno tiene sueño, está cansado, en esa situación mal dormido durante mucho tiempo, los mecanismos del cerebro no son los mismos. El conocimiento que tenía en su cerebro no había cambiado, era exactamente el mismo, pero él no estaba en el mismo estado de situación de alerta que estamos las personas en otras situaciones. Y para cerrar, vamos a hablar ahora de un capítulo que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con decisiones basadas en datos, ¿no? Cómo pasamos del instinto al algoritmo. Ahora, ¿cómo tomamos decisiones los seres humanos? ¿Qué sabemos de cómo tomamos decisiones? Hay algunos más, pero básicamente podemos reducir a estos 3 tipos de decisiones. La más primitiva, la que tomaban los hombres en el paleolítico, hombres y mujeres, la raza humana, que es la intuición. La intuición, por definición, se lo voy a leer textual, es un juicio de decisión espontánea que surge de complejos procesos inconscientes de la mente. Cuando nosotros tomamos decisiones por intuición, no sé qué creen ustedes, pero no sentimos que no lo tomamos con el cerebro, que lo tomamos con otros órganos, con el estómago, con el corazón, ¿no? O sea, pensamos que tomamos decisiones cuando son por intuición. No sé, no nos cae bien una persona. Esta persona no me cae bien, no la conozco, pero no me cae bien. Es una intuición, no tengo información, ¿no?, sobre la persona. Y lo sentimos acá, no lo sentimos acá. Luego tenemos las decisiones informadas, que son aquellas que se toman después de analizar datos relevantes, considerando las alternativas, los posibles beneficios y los riesgos. Tenemos información, tomamos decisiones en consecuencia. Y luego están las nuevas, las automatizadas, los procesos que utilizan algoritmos y datos para tomar decisiones sin ningún tipo de intervención humana. Ahora, les voy a complementar la primera definición para llegar a un punto súper importante. Las decisiones por intuición, que son, de nuevo, un juicio de decisión espontánea que surge de complejos procesos inconscientes de la mente que analizan rápidamente experiencias pasadas, datos y conocimiento acumulado para generar una sensación. O sea, nosotros con la intuición no es que no utilizamos datos, o sea, tomamos una decisión que tal vez no comprendemos por qué la tomamos, pero sí estamos utilizando datos para tomar esa decisión. Es una cuestión de instanciación. No sabemos por qué, pero utilizamos datos para generar esa sensación. Entonces, si se fijan, todas las decisiones, y esta es la primera conclusión a la que quiero que lleguemos, todas las decisiones que tomamos son basadas en datos.
Entonces, para resumir, para lo que es intuición, podemos resumirlo como que es el resultado de la mente humana procesando información a nivel inconsciente, pero está procesando información, datos. Que las decisiones informadas son el resultado de la mente humana procesando información, pero a nivel consciente. Nosotros sabemos qué información utilizamos para llegar a una consecuencia y tomar una decisión. Y cuando dejamos que las máquinas tomen decisiones por nosotros, o las inteligencias artificiales, en las decisiones automatizadas, yo lo definí como el resultado de la mente humana prescindiendo de la mente humana. Somos los humanos entregando a las máquinas la toma de decisiones por nosotros. Vamos a dar un ejemplo práctico de esto, y en un momento de repasar este ejemplo práctico les voy a pedir si colaboran conmigo y juegan un poquito este juego que les voy a proponer. El ejemplo que les traje es una carrera de caballos. No sé si las carreras de caballos son muy famosas en España, creo que no sé si algo en el norte o en la región de Sevilla, pero bueno, una carrera de caballos donde, imagínense, vamos a imaginar que todos nosotros nunca fuimos a una carrera de caballos, vamos por primera vez, nos invitan por primera vez a una carrera de caballos, nos regalan a cada uno de nosotros 50 euros y nos dicen sin conocimiento alguno, pues la primera vez que vamos en la vida a una carrera de caballos, que apostemos al caballo ganador. ¿Ok? ¿Comprendimos las reglas? ¿Todos? Bien. Entonces, como no tenemos ningún tipo de conocimiento, pero tenemos que apostar a un caballo ganador, tenemos que saber al menos a qué nombre de caballo vamos a apostar, ¿no? Si no, ¿cómo hacemos la apuesta? Si lo voy a simplificar, las carreras de caballos realmente tienen más caballos compitiendo, pero vamos a hacerlo solo con 5 caballos, cuyos nombres son estos que les traigo acá: Bizcocho, Centella, Tanque, Tornado y Perezoso. Les voy a pedir que jueguen conmigo un segundo. Lo iba a hacer con un QR, íbamos a levantar una página y vamos a hacer resultados. No llegamos a tiempo a hacerlo, fue una semana bastante ajetreada, pero vale, va a servir igual. Les voy a pedir que por favor levanten las manos. ¿Quiénes de ustedes apostarían sus 50 euros a Bizcocho? ¿Alguno? 1, 2, 3. Perfecto, nos quedamos con 3. Muy bien, después les voy a decir por qué. Todavía no lo saben, pero muy bien. ¿Quiénes apostarían ahora a Centella? Ahora no los voy a contar, tenemos una docena, un poco más, casi 20 personas. Bien. ¿Quiénes apostarían por Tanque? ¿Nadie? Muy bien. ¿Quiénes apostarían por Tornado? Más o menos la misma cantidad que por Centella, estamos bien. ¿Y alguien que apostará por Perezoso? Es para unos cuantos. Eso vamos a hablar porque acá hay un problemita. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6 personas. Bueno, fíjense que yo no los conozco a ninguno de ustedes, a casi ninguno de ustedes, solo a Lucho. Los conozco muy poquito y sin embargo yo ya sabía cuál era la tendencia en las elecciones que ustedes iban a tomar. Y ustedes acá tomaron una decisión por intuición, de vuelta, no saben nada de caballos, no conocen a ninguno de estos caballos, no saben qué tan rápido corren, nunca los vieron en su vida, tampoco a los jinetes. Sin embargo, era lógico pensar de que los más elegidos iban a ser Centella y Tornado, que los menos elegidos iban a ser Tanque y Perezoso, porque acá era una carrera de caballos, no una guerra de caballos. No queríamos un caballo fuerte, queríamos un caballo rápido, tampoco queríamos un caballo que le costara levantarse por la mañana. Queríamos un caballo que demuestre que va a salir a correr y va a querer ganar. Era obviamente también igualmente probable que los más elegidos sean Centella y Tornado, porque estamos buscando un nombre que represente las características del caballo sin conocerlo, que fuera rápido, algo centelleante, un Tornado que va a arrasar con los otros caballos en la carrera y les va a ganar. Y, muy bien, no sé por qué es el motivo, ustedes lo hicieron inconsciente, por intuición, no sé si lo sabían o no, pero Bizcocho, yo lo coloqué acá particularmente porque es uno de los caballos más rápidos de la historia de las carreras, y que tal vez lo hayan leído en algún medio, solo que no se acuerdan de haberlo hecho, se llama Seabiscuit, caballo muy famoso. Entonces alguno tal vez hizo la traducción, vio la palabra Bizcocho y dijo, ah, me suena, no sé por qué lo estoy eligiendo, pero quiero elegir ese caballo. Bueno, esa es intuición pura, y había información detrás, aunque no lo supieran. Ahora, cambiemos de escenario, nos gustó esto de la carrera de caballo, encima le acertamos y ganamos el dinerillo, nos habían regalado los 50 euros, entonces volvemos a una carrera de caballos. Pero ahora nos ponemos asiduos en la carrera de caballos, nos gustaron, vamos frecuentemente, pero ahora apostamos con dinero propio, ya no nos regalan el dinero, si perdemos no nos dolía en el primer escenario, ahora nos empieza a doler. Y ya tenemos algún conocimiento previo, pues ya fuimos a otras carreras. Entonces aquí claramente tenemos una decisión informada. Dejamos de prescindir del nombre, ya no nos basamos en el nombre, que era la única información disponible que teníamos, y empezamos a utilizar datos objetivos. Ya lo vimos correr esos caballos, ya vimos quién ganó, quién salió último, quién quedó por la mitad. Entonces, cuando hacemos la apuesta, estamos utilizando datos objetivos para tomar la decisión.
Y luego tenemos la tercera, la automatizada. Esta que yo les estoy entregando, también aquí apostamos del dinero propio nuestros, pero es una decisión donde tenemos la base completa de todos los caballos y jinetes que están compitiendo, con todos los resultados de sus carreras durante toda la historia desde que compiten, y también tenemos los últimos resultados, porque un caballo se puede saber ganador, puede ganar muchas carreras, pero como nosotros van envejeciendo, van empeorando su performance, y tal vez en las últimas carreras no estén performando bien. Entonces, no es solo saber que es un caballo ganador de la historia, sino cómo se está comportando en la actualidad. Bueno, toda esa información, como si fuera poco, con un algoritmo creado por la gente que más dinero ganó apostando caballos en todo el mundo, en todas las carreras. ¿No? Entonces tenemos la experiencia de los mejores apostadores, de los que más ricos hicieron, todo a nuestra disposición. ¿Dónde pondrían su dinero? Claramente con la decisión automatizada. Sin embargo, algunos pueden creer que hoy las decisiones automatizadas que la inteligencia artificial nos provee son las que deberíamos tomar siempre. Y no es así. Tiene que ser selectivo. Hay distintas formas de tomar decisión para distintos escenarios, para distintos contextos. Contextualizar es algo que los humanos hacemos súper bien y que a las inteligencias artificiales no les sale muy bien, no saben contextualizar. Mucho menos con temas empáticos, con temas de sensibilidad. Entonces, cada tipo de decisión tiene sus ventajas y desventajas. En la intuición pura, que es experiencia acumulada y patrones inconscientes, recuérdenlo, son útiles cuando hay poca información. O sea, si no tengo mucha información, no tengo mucho que pensar, no puedo tomar una decisión informada. Tengo que tomar una decisión basada de nuevo en la sensación. Son rápidas y eficientes, al no haber mucha información para interpretar, nuestro cerebro no tiene que pensar mucho y la podemos tomar rápido. Van muy bien cuando son decisiones triviales, decisiones que no son tan importantes. Sin embargo, también van muy bien. A mí me ha pasado como directivo a veces tener que tomar decisiones muy rápidas en poco nivel de tiempo en situaciones de alto estrés y presión. Y tenemos poco tiempo para decidir. No podemos ir a buscar mucha información, no puedo tomar decisión, pero tengo la responsabilidad, soy director, la tengo que tomar, sí o sí. Entonces, uno toma decisiones por intuición, utilizando experiencia acumulada, ¿no? Pero no sabemos qué información específica de esa experiencia acumulada estamos utilizando para tomar esa decisión. También en contrapartida tienen sus dificultades, son difíciles de justificar y más en el ámbito profesional. ¿Cómo le podría haber dicho a mi equipo que vamos a tomar una decisión, que vamos a reestructurar el equipo, que vamos a cambiar algunos puestos de trabajo, que vamos a crear nuevas funciones? Si solo les digo que es porque creo que eso está bien y no se lo puedo justificar. Decisiones por intuición son muy difíciles de que las personas las acepten cuando se las dicen. Vamos a apostar todo nuestro dinero a ese caballo porque creo que es el que va a ser ganador y no lo vamos a hacer. Son subjetivas y propensas a sesgos. Las decisiones informadas, por contrario, son más precisas y objetivas. Son transparentes y explicables. Yo te puedo contar todo el nivel de raciocinio para llegar desde la información A hasta la decisión B. Y por supuesto, gracias a eso mejora la confianza. Privada y la pública. Cuando un político dice, bueno, yo voy a hacer esto, y no explica cómo lo va a hacer, la sociedad desconfía. Ahora, cuando un político te dice, bueno, yo lo voy a hacer con estos orígenes de fondo, cambiando esto, creando este nuevo ministerio, y la gente tiende a creer un poquito más. Lo mismo sucede en el ámbito privado. La contra que tiene es que obviamente consume más tiempo y recursos, yo tengo que procesar la información para después tomar la decisión, y a veces te puede llegar inclusive a lo que se llama parálisis de análisis. Cuando uno se acostumbra a tomar siempre y solo utiliza, por eso digo que es muy importante nadar entre los tres tipos de formas de tomar decisiones, nosotros los humanos, cuando uno se acostumbra a tomar siempre decisiones informadas que cree que siempre son las mejores, a veces se queda paralizado porque se acostumbra a tomar decisiones solo cuando tiene la información completa, toda la información posible, y a veces cree que esa información nunca es suficiente y espera más información. Y en mi experiencia también profesional, muchas veces hay que tomar buenas decisiones en plazos razonables y no tal vez lo que podría llegar a ser la mejor decisión nunca o tarde. Y las decisiones automatizadas claramente tienen una elevadísima velocidad para lo que es información masiva, que tal vez a nuestro cerebro nos cueste más, a los computadores no tienen esa complejidad. Son ideales para análisis masivo de datos, reducen el error humano claramente y tienen la posibilidad de mejorar continuamente porque los algoritmos que hoy toman decisiones por nosotros van aprendiendo, continúan aprendiendo y se van mejorando y ganan en precisión y efectividad. Luego, tienen también sus contras, como todo. Tienen falta de contexto de empatía, como les había mencionado.
los sesgos que nosotros tenemos los seres humanos cuando hacemos prejuicios, cuando tomamos ciertas decisiones, también se llevan a los algoritmos. Los algoritmos, las máquinas también tienen sesgos que obviamente los creamos nosotros, se los llevamos nosotros y los cederamos nosotros. Pueden ser sesgos algorítmicos o pueden ser sesgos en los datos, en la información que utilizan esos algoritmos para tomar decisiones. Y dependen de supervisación tecnológica. Si no es que entregamos decisiones automáticas y lo dejamos tomar decisiones de ahí en adelante, requieren de supervisión, porque puede ser que por alguna entrada, por algún aprendizaje, alguna parte del aprendizaje incorrecto, algún modelo que estaba tomando decisiones correctas empiece a tomar decisiones incorrectas. Entonces, claramente hay que tener una supervisión eventualmente. Y se los voy a mostrar con dos ejemplos de dos empresas grandes, reconocidas por ustedes seguramente, Amazon y Apple. En el caso de Amazon utiliza inteligencia artificial y toma decisiones automatizadas en ese hiper mega complejo proceso logístico y eficiente que lograron crear, con el cual se han ahorrado y han ganado millones y millones de euros gracias a esas decisiones automáticas. Además mejoraron los tiempos de entrega de las mercaderías. Yo no creo que haya una empresa del tamaño de Amazon a nivel mundial que gestione la logística, que alguien gestione la logística mejor que Amazon lo hace. Y eso genera satisfacción al cliente también en la entrega de productos, ¿no? Por toda esa optimización. Sin embargo, la misma empresa Amazon, en el Departamento de Recursos Humanos, tuvieron un proyecto donde colocaron inteligencia artificial para hacer la selección de personal a cubrir en puestos vacantes. Y lo que lograron, lo que arrojaron es que ante candidatos de igual condición educativa, experiencia, conocimiento, ese sistema siempre favorecía a los hombres por sobre las mujeres, inclusive cuando las mujeres eran más competentes para ese puesto. Claramente, en los algoritmos de selección había un sesgo, que se llama, hay muchísimos tipos de sesgo, pero en este caso el sesgo de género, y ese algoritmo siempre arrojaba y ponía por encima un hombre en menores condiciones, o en condiciones más desfavorables por encima de una mujer, una locura. Lo mismo pasó con Apple Card. Apple Card, cuando establece los límites de crédito con el cual te permite consumir, cuando recién se implementó, se dieron cuenta, gracias a lo que les dije antes, al tema de la supervisión del algoritmo, de que tenían mayores valores crediticios para hombres, aun cuando su historial financiero fuera muy inferior al de las mujeres. Yo no creo, entre un hombre y una mujer, que los hombres administren mejor el dinero que las mujeres. Para mí las mujeres son muy superiores en eso, salvo mi mujer particularmente, pero todo el resto de las mujeres, y yo también tengo un sesgo, porque las directoras financieras más brillantes con las que yo compartí, eso lo reconozco, mi experiencia profesional, entre directores y directoras, las más brillantes siempre fueron mujeres, entonces yo reconozco que tengo un sesgo, pero es una locura tomar una decisión de límite de crédito simplemente por una cuestión algorítmica donde hay un sesgo metido, pero eso sucede y pasa en los algoritmos que se implementaron, pasa en los algoritmos que se van a implementar, por eso es necesario realizar un buen proceso de entrenamiento y la supervisión. Y por último, y para ir cerrando, quisiera compartirles un ejemplo de una importantísima decisión corporativa. Recuerden que vimos distintos tipos de toma de decisiones. Recuerden que yo les mencioné que lo mejor es que para distintos contextos hay distintos tipos de decisiones a utilizar. No siempre hay que utilizar la algorítmica o la automática, la que supuestamente es más inteligente. Pero quería traerles aquí el caso de Masaru Ibuka. Masaru Ibuka, probablemente ninguno lo conozca, pero es uno de los creadores de la empresa de tecnología, una de las empresas de tecnología más grandes de la historia del planeta, que es Sony. Y gracias a esta persona, con estas invenciones que nacieron de él, en 1955 se creó la primera radio de transistores, reduciendo y miniaturizando las radios de válvulas, que bueno, la gente joven seguramente la conoció. Yo apenas tengo recuerdos, me considero joven o medianamente joven, entonces apenas tengo recuerdos de esas grandes radios a válvulas, pero en 1955 consiguió miniaturizar la radio, en 1960 consiguió miniaturizar y hacer portable la televisión, y en 1979, el año que yo nací, creó el Walkman, donde las personas, además de miniaturizar también los grandes reproductores de música, podían llevar su música donde quieran. Lo que tienen en común estos tres grandes inventos, que ahora a la distancia son tecnología obsoleta que se utilizan, es que Masaru lo que hizo fue miniaturizar la tecnología. Entonces,
una gran radio, una gran TV, un equipo de música grande, los miniaturizó, pero fundamentalmente, y no tengo ningún tipo de duda, que inspiró a los que hoy crearon el smartphone, al que llevamos nosotros en la mano, porque todos tienen en común un concepto de miniaturización y de portabilidad. Y tal vez, sin estas grandes invenciones, tal vez nunca se hubiera llegado a pensar siquiera en la creación de un smartphone. Y saben que Masaru Ibuka, que falleció a fines del siglo pasado, en las últimas entrevistas, cuando ya era grande, ya estaba retirado de la empresa, en unas entrevistas que le hicieron le preguntaron, bueno, señor Masaru, usted que es un gran innovador, que ha hecho un aporte significativo para los componentes tecnológicos que hoy existen en la realidad, esto fue a fines de los 90, ¿cómo toma las decisiones sobre qué invención va a colocar los fondos, el dinero de la compañía, las inversiones, para crear los dispositivos que pueden transformar y hacer crecer a la compañía como lo hicieron, o algo que podría haberlo llevado a la bancarrota? O sea, estamos hablando de una empresa súper mega grande y que todas las decisiones pasaban por este señor. Y él decía que las grandes decisiones, las más importantes, donde se jugaba el futuro de la compañía, no las hacía con métodos o herramientas súper complejas o procedimentales, sino que esas decisiones las tomaba a la hora del té. Saben que la hora del té para los japoneses es una ceremonia muy importante, un espacio de reflexión, y dice que él lo hacía muy simple. Si a la hora del té, donde estaba pensando en la idea que iba a proyectar y a lanzar, o iba a cancelar ese proyecto, si cuando terminaba de tomar el té se sentía mal del estómago, él cancelaba el proyecto completamente, simplemente porque le dolía el estómago. Ahora, si tomaba el té y no sentía nada negativo, iba para adelante e invertía los fondos de la compañía en esa nueva innovación que se iba a convertir. Intuición pura. Por eso, como reflexión final, que el profesional del futuro tiene que combinar la intuición estratégica, pero con rigor analítico. No se trata de reemplazar completamente el instinto en la toma de decisiones, sino de complementarlo y enriquecerlo con evidencia y apoyado por la tecnología. Y señores, ahora sí, para cerrar completamente la charla, esto lo incorporé anoche, creo que a las 2 de la mañana más o menos este último slide, porque claro, después de los 10 días en los que yo estuve aquí, en esta hermosa región de Extremadura, conocí, además de Cáceres, Badajoz, bueno, estuvimos también en Portugal, me puse a pensar qué reflexión, qué mensaje final dejarles. Y ustedes, ¿qué tipo de partido estamos disputando hoy en el ecosistema educativo, emprendedor, gubernamental y empresario de Cáceres hoy por hoy? Y yo creo, sin lugar a dudas, que ustedes están ante el partido del siglo. Están en una situación única, muy diferente, por lo que me han contado, por lo que yo he conseguido aprender, a tal vez lo que fueron años anteriores. Hoy la tecnología, que antes la tecnología solamente la de punta, las que realmente generaban una diferencia en las grandes empresas, para justamente ser grandes empresas, potenciar sus ventas, mejorar sus beneficios, etc., estaban solamente al alcance de las grandes empresas. Hoy la tecnología se ha nivelado muchísimo. Hoy, tal vez la misma tecnología que tiene una empresa como Sony, o muy similar en prestaciones, está al alcance de un emprendedor que recién comienza, de un estudiante que recién egresa de la Politécnica y decide, en vez de ser empleado de una corporación, arriesgarse, tomar ese desafío y empezar una empresa propia. De inteligencia artificial, todas las tecnologías que vamos al inicio, todas están al alcance de las pequeñas empresas también, y eso pasa por primera vez en la historia del mundo empresarial. Entonces yo creo que realmente estamos a minutos del partido del siglo, donde ustedes, todos los que están aquí, estudiantes, empresarios, emprendedores, gente del ayuntamiento, o sea, representando al gobierno, conforman un equipo, el Club Deportivo Cacereño. He estudiado un poco, a mí me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el deporte, sé que les ha costado mucho lograr el ascenso este último año, ¿no? Me imagino que lo hicieron con muchísimo esfuerzo, pero lo han logrado. Y en el mundo empresarial, a veces uno se siente, como el Club Deportivo Cacereño, ve tal vez que están en desventaja competitiva cuando se tuvieran que enfrentar a rivales como el Real Madrid o el Barcelona, ¿no? Uno lo siente. Porque se fija simplemente en qué es lo que le falta
para poder pelearle de igual a ellos y no en lo que tienen que los hace fuertes. Si no tuvieran, si era fuerte, no hubieran podido ascender el campeonato anterior. Entonces, el mensaje final que les quiero dejar, y lo quiero decir, es que no simplemente sueñen con jugar un partido como estos. Lo que les quiero pedir, cacereños, es que salgan a jugar el partido y sabiéndose que además tienen oportunidad de ganarlo. Muchas gracias.